Segundo día de las jornadas sobre buen trato a la infancia y adolescencia. Ayer teníamos la oportunidad de escuchar a Pepa Horno y también 4 experiencias del entorno sanitario y del entorno familiar. Cada experiencia nos abrió algunos caminos para el buen trato, para que el buen trato vaya siendo en cada contexto como el aire que se respira. Pudimos ir identificando pequeños gestos que muchas veces generan un gran cambio. Fue una jornada muy interesante. Hoy el día y la jornada se presenta también muy sugerente. Contamos con una experiencia del ámbito deportivo con el proyecto Aterpe, una del ámbito de ocio y tiempo libre con la Fundación Rana, que nos contará cómo prevenir el abuso infantil, y después del descanso 2 experiencias más, centradas en el ámbito educativo, con la Fundación Marianao y el Instituto Sant Boi de Llobregat, y también la Escuela Aiseder, que nos contará su experiencia de cómo hacer una escuela a la que querremos volver. Para el cierre de la jornada hoy contaremos con Francesco Tonucci. Antes de presentar a Iñaki, os recuerdo que será a través del chat como podamos hacer las consultas y preguntas. Yo iré recogiendo cada pregunta del chat y al final de cada ponencia hacérselas llegar a los y a las ponentes. Nada, egun on, berriro, presentamos a Iñaki Alonso, responsable del proyecto a la infancia, responsable de protección a la infancia del proyecto Aterpe de Fundación Athletic. Iñaki nos hablará de cómo el deporte debe ser un espacio de bienestar, de protección y de buen trato para la infancia. Es un compromiso y responsabilidad de todos y todas. Y algunos tipos de violencia siguen normalizados y no pueden tolerarse. Es un derecho fundamental de todos los niños y niñas que practican deporte. Con Iñaki también y con la Fundación Athletic, con la Aterpe, hemos hecho el documental que presentábamos el viernes, Ganar una infancia, que luego en uno de los descansos os avanzaremos el tráiler. Egun on, Iñaki. El audio. Sí, se me oye ahora. Todo Ahora, correcto. Muy perfectamente. bien. Muy bien. Egun on Egun y on, Iñaki. muchas gracias por la presentación. Nada, te dejo a ti con el espacio, ¿vale? Muy bien, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer lógicamente a BBK Family, a Videguincha, como instituciones, también fundamentalmente a Ainhoa, a Ana, a Andrea, a todas las personas con las que estamos, bueno, de alguna manera en vinculación por el espacio y por la organización de las jornadas, ¿no? Como comentaba Ainhoa, bueno, yo simplemente querría aprovechar el espacio para aportar algunas ideas para la reflexión, ¿no?, sobre lo que supone la protección y el buen trato a la infancia en el ámbito del deporte. Y bueno, pues lógicamente abierto a vuestras preguntas y reflexiones al final. Sí que quería empezar, antes de entrar con el proyecto Aterpe, de alguna manera hacer 3 o 4 reflexiones o ideas generales, ¿no?, sobre lo que significa la protección y el buen trato a la infancia en el deporte. En primer lugar, para mí es fundamental concebir el deporte como un espacio fundamental. Es un espacio fundamental para el desarrollo de los niños y de las niñas. No conviene olvidar que el deporte es el tercer ámbito donde la infancia invierte probablemente más tiempo después de la familia y de la educación, y por lo tanto es imprescindible que valoremos la importancia que tiene, ¿no?, como ámbito donde las niñas y los niños no solamente se desarrollan, sino que además deben de gozar con un ambiente de bienestar, de protección y de buen trato. En cualquier caso, el deporte es una herramienta, ¿eh? Es una herramienta que sigo pensando que se sigue minusvalorando como herramienta para propiciar el desarrollo integral de los niños y de las niñas, pero al mismo tiempo, como herramienta, pues tenemos la responsabilidad de usarla de una manera adecuada o de una manera inadecuada. A día de hoy, desgraciadamente, todavía sigue habiendo niños y niñas que bueno, pues que tienen una experiencia negativa en el ámbito del deporte y por lo tanto pues sufren un impacto, ¿no? Si lo usamos adecuadamente, tiene infinidad de efectos positivos en el ámbito de la salud, en el ámbito psicológico, en el ámbito físico,
Para mí también en el ámbito relacional, cómo haces grupo, cómo tienes sentido de pertenencia, cómo de alguna manera te vinculas con otras personas, cómo socializas, cómo resuelves conflictos, cómo resuelves problemas. Pero todo esto es por un motivo, porque sinceramente creo que el deporte es uno de los ámbitos más libres para los niños y para las niñas. El juego, el deporte, es un espacio que normalmente los niños y las niñas eligen, es un espacio de absoluta libertad, ellos no eligen la familia en la que nacen, ellos no eligen el país en el que nacen, pero ellos y ellas sí que normalmente suelen elegir a la gente con la que jugar, a qué jugar, dónde jugar, y por lo tanto tiene que ser sinónimo de bienestar, tiene que ser sinónimo de alegría, tiene que ser sinónimo de felicidad y sobre todo de libertad, ¿no? Los niños y las niñas juegan y hacen deporte pues para pasarlo bien, para divertirse, para hacer amigos, para emocionarse, también para intentar ganar, también para aprender a perder, incluso en ocasiones aprender a empatar. Pero esto probablemente no lo tenemos o no lo tendremos en cuenta si no partimos de una consideración fundamental. Los niños y las niñas son sujetos de derecho. O sea, para los que provenimos de los derechos de infancia, esto es algo que es obvio y esto es algo que desgraciadamente a veces en la práctica no lo concebimos. La infancia sigue invisibilizada socialmente y por lo tanto al seguir invisibilizada pues no concebimos realmente a los niños y a las niñas como sujetos de derecho. De alguna manera es la práctica la que demuestra que es un colectivo que bueno, pues que yo creo que vinculando deporte e infancia y sujetos de derecho lo hemos visto durante la pandemia, durante esta situación de confinamiento, durante este tiempo en el que probablemente muchas políticas de infancia no han sido priorizadas o no se ha tenido en cuenta a la infancia como un colectivo prioritario para generar un bienestar durante esta situación tan excepcional. Ha pasado lo mismo con el deporte, con el ocio y el tiempo libre en relación a la infancia. No se ha priorizado y, de hecho, no se ha tenido prácticamente ni en cuenta en la implementación de políticas públicas. ¿Por qué? Pues porque realmente no comprendemos el significado más profundo de que los niños y las niñas son sujetos de derecho y, por lo tanto, no los consideramos como tal. Pero es que los niños también y las niñas son sujetos de derecho en la práctica deportiva. ¿Y esto qué implica? Pues que accedan a todos los derechos, a que se cumplan de alguna manera o se satisfagan todas sus necesidades, que dispongan de una capacidad y de una autonomía determinada y, por último, también que tengan un derecho de participar y, de alguna manera, que su opinión sea tenida en cuenta, ¿no? Y todo esto también en el mundo del deporte. Yo creo que hay un cambio de paradigma que tenemos que tener en el mundo del deporte y tiene que ver con la consideración de que los niños y las niñas que practican deporte no son futbolistas, no son baloncestistas, no son gimnastas, no son atletas, son niños y niñas que practican ese deporte. Si nosotros partimos de la consideración de que exclusivamente son gimnastas o son futbolistas o son nadadoras, probablemente nos vamos a centrar exclusivamente en su desarrollo deportivo, en cómo mejoran sus aptitudes físicas, sus aptitudes técnicas, sus aptitudes tácticas y, por lo tanto, si no tienen un desarrollo pues relativamente bueno o mejor que otros, nos vamos a centrar solamente en una consideración hacia ellos y ellas en ese aspecto exclusivamente. En cambio, si les consideramos niños o niñas que practican deporte, vamos a concebir probablemente que son niños y niñas que lógicamente tienen otros ámbitos de desarrollo, tienen otras necesidades y pueden tener algún tipo de dificultad en otro ámbito, en el familiar, en el educativo, pueden tener alguna necesidad que vaya más allá de lo físico, una necesidad emocional, una necesidad psicológica. Por lo tanto, esa concepción nos va a empujar a que los niños y las niñas con los que trabajamos en el ámbito del deporte pues sean niños y niñas que tienen necesidades diversas que tienen que ser atendidas de manera diversa. Ese es un elemento fundamental. Sigue habiendo algunas falsas creencias en el mundo del deporte. Yo, sinceramente, creo que el mundo del deporte tiene que dar un paso importante en materia de protección y buen trato a la infancia. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad de cuidado y de desarrollo integral de los niños y de las niñas. No tenemos que centrarnos única y exclusivamente en que mejoren sus habilidades deportivas. Sigue habiendo algunas frases que se emplean habitualmente en el mundo del deporte
y que yo repito en cada una de mis ponencias, y tiene que ver con siempre se ha hecho así y nunca ha pasado nada, ¿no? Son dos frases que soportan absolutamente toda una cultura de no dar un paso adelante en materia de protección a infancia y de buen trato. Esas dos frases las tenemos que desterrar, ¿no? ¿Por qué? Porque los adultos que rodean la práctica deportiva a veces, en muchas ocasiones, no siguen disponiendo de herramientas adecuadas para detectar, para prevenir y para actuar contra cualquier tipo de violencia, ¿no? ¿Y esto qué es lo que provoca? Pues desgraciadamente provoca que todavía siga existiendo en el deporte, coma, entre comillas, como en la propia sociedad, lógicamente, porque el deporte forma parte del contexto social en el que se desarrolla, pues sigue favoreciendo que se entiendan como normalizadas determinadas conductas que realmente son violencia, ¿no? Y esta violencia se viste en muchas ocasiones de broma, de comentario jocoso, de fortalecer el ambiente de equipo, fortalecer el ambiente de vestuario, y realmente es violencia. ¿Y por qué no la concebimos como violencia? Pues no las concebimos como violencia porque probablemente tenemos un significado o un entendimiento limitado del concepto de violencia, ¿no? O sea, una conducta violenta implica pues muchas cosas, ¿no? Evidentemente toda violencia es prevenible, pero una conducta violenta no son exclusivamente las conductas más graves en cualquiera de los ámbitos donde se puede desarrollar violencia, sea una violencia verbal, una violencia física, una violencia psicológica, una violencia sexual, una violencia por razón de orientación sexual. Eh, Evidentemente, casi siempre las personas piensan en la muestra más grave de violencia, pero creo que en el mundo del deporte debemos de concebir estas situaciones de violencia como las situaciones que se dan en el día a día, que se dan en ámbitos donde de alguna manera siguen pasando desapercibidas, como son en la relación de los adultos que se mueven con niños y con niñas, la relación de los entrenadores, de las entrenadoras, de los preparadores físicos, de los servicios médicos, en las residencias de deportistas, en el vestuario, en la manera de comunicarnos, en la manera de escuchar, cómo nos comunicamos online a través de los grupos de WhatsApp. Es decir, tenemos que tener un cuidado y tenemos que tener una protección y tenemos que tener un buen trato en todos esos ámbitos. Evidentemente, una pelea entre padres en un partido que se da en un domingo es una violencia evidente que todos vemos, que todos reprochamos y que de alguna manera va a ser mediática. A mí, siendo una parte de la violencia en el deporte que me preocupa, lo que más me preocupa tiene que ver con toda esa situación que se da durante la semana en los entrenamientos, en los vestuarios, en las conversaciones de WhatsApp, como os digo, en la manera de comunicarnos, en la relación que tienen entre los niños y las niñas, entre iguales, situaciones de bullying, situaciones de acoso. Y por otro lado, lo que más me preocupa también es que no solamente prevengamos las situaciones de violencia que sean en el mundo del deporte, sino que los entrenadores y entrenadoras y todos los adultos que rodamos la práctica deportiva seamos conscientes de algo fundamental, que tiene que ver con ser consciente. Ayer, como siempre, pues Pepa Horno nos iluminó con su sabiduría y con su conocimiento, pero es algo relevante. O sea, los entrenadores, entrenadoras y adultos que rodean la práctica deportiva debemos de ser conscientes. ¿Pero de qué tenemos que ser conscientes? Tenemos que ser conscientes de que tenemos un rol que va mucho más allá de lo deportivo. Tenemos que ser conscientes de que tenemos un rol educativo fundamental. Un rol educativo fundamental que consiste en atender todas esas necesidades, cumplir con los derechos, tratar bien, independientemente de que nos centremos en mejorar las habilidades deportivas del niño y la niña que tenemos a nuestro cargo, ¿no? O sea, esa conciencia lo que va a provocar probablemente es disponer de unas gafas muchísimo más amplias para ver y atender todas las necesidades, y fundamentalmente para activar un chip mental que alerte, prevenga y sobre todo le haga preocuparse al profesional que tiene que trabajar por garantizar el bienestar, ¿no?, del niño y de la niña que practica deporte. Quizás son muy absoluto, pero creo que el 100% de los adultos que rodean la práctica deportiva deben de ser conscientes y tener una formación mínima en esta materia. O sea, no lo concibo de otra manera y creo que vamos hacia ese camino, ¿no? De alguna manera, los profesionales y las profesionales tienen que disponer de herramientas, de conocimiento, de acompañamiento, de convertirse en referentes internos en la entidad
y de alguna manera de conocer referentes internos y externos dentro y fuera de la entidad que les puedan acompañar o que les puedan asesorar en un momento en el que ellos han evidenciado cualquier situación, ¿no? Porque ser consciente de alguna manera ayuda a romper con esta cultura de maltrato institucionalizado que ha podido existir en determinados momentos en el mundo del deporte y va a obligar a que no se mire para otro lado ante cualquier duda, no se mire para otro lado ante cualquier sospecha o preocupación verbalizada por un niño, a que pongamos a los niños y a las niñas en el centro de nuestra preocupación, a los niños y a las niñas que practican deporte, que prevengamos conductas y sobre todo que garanticemos los derechos de la infancia que practica deporte. Eso significa ser consciente. Por último, la última reflexión es ¿esto qué supone? Supone que cuando tienes unas gafas, tienes dos opciones, mirar para otro lado y convertirte en cómplice de cualquier tipo de violencia o, de alguna manera, asumir con esas gafas que tengo una responsabilidad y un compromiso. ¿Por qué? Porque no solamente prevenimos conductas que se den en el ámbito del deporte, sino que también el deporte es un espacio de libertad, un espacio en el que, imagínese, siquiera sin conocimiento o sin una formación específica en la materia, puede haber muchos entrenadores y entrenadoras o personal adulto que hayan generado un clima de confianza y un clima de bienestar tan importante en su grupo de chicos y de chicas que en un momento determinado alguien de ese grupo de chicos o de chicas pueda verbalizar, pueda socializar o pueda evidenciar alguna situación de desprotección que esté viviendo en otro ámbito. Y los profesionales y las profesionales del deporte tienen que comprender que eso puede suceder. Por lo tanto, para mí es fundamental que durante su proceso de formación sean conscientes de que esto pueda suceder y en el futuro, pues mientras están hablando de cómo atacar, cómo defender, cómo mejorar el lanzamiento, al terminado de un entrenamiento, se le acerca un niño o una niña y evidencia una situación que vive en casa desde un punto de vista grave, menos grave o más grave. Y el entrenador o entrenadora diga, coño, a mí no me han preparado para esto. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo manejo? ¿A quién recurro? ¿Qué agobio? No sé qué hacer. Eh, Esto sucede y sigue sucediendo. Entonces, bueno, pues dispongamos de herramientas para ello, formemos a nuestros profesionales y al mismo tiempo no les carguemos de una responsabilidad que no tienen. Su responsabilidad es ser conscientes de su rol educativo, no mirar para otro lado, asumir una responsabilidad y un compromiso y derivar a quien conozca más en profundidad cómo trabajar esta materia o derivar externamente a quien tenga la responsabilidad de seguir con una investigación o de alguna manera con la resolución de la situación, ¿no? Creo que esto es fundamental. Va a existir una obligación legal, como todos ustedes saben, por la nueva Ley Integral de Protección a Infancia y Adolescencia, que ojalá se apruebe lo antes posible en su trámite en el Senado. Hay un capítulo íntegramente dedicado al mundo del deporte que va a exigir tres cosas. Un responsable de protección a infancia dentro de la entidad, una política de protección a infancia dentro de las entidades deportivas y una formación mínima para todos los profesionales que se dediquen a este ámbito, ¿no? ¿Cuál es mi principal de alguna manera, reto en este momento, ¿no? Y es, de alguna manera, lo que estoy trasladando de sentirme como un traductor. En este momento yo provengo del ámbito de los derechos de infancia, donde he trabajado toda mi vida y he sido un amante de cualquier tipo de deporte que he podido practicar por mi condición física. En estos momentos, pues desgraciadamente por evolución humana, practico menos de lo que practicaba anteriormente, pero he unido ambas pasiones, porque lo son, y las desempeño en el mundo del deporte en este momento. ¿Qué es lo que ocurre? Que el lenguaje de la protección a la infancia es muy específico, es un lenguaje complicado de entender para las personas que trabajan en el día a día en el campo de fútbol, en la piscina, en el campo de waterpolo. Y la labor fundamental tiene que ver con la traducción de lo que es garantizar los derechos de infancia por un lado y su aplicación práctica en el terreno por otro lado. Es lo que siempre me ha preocupado, por otro lado, en los ámbitos donde me he desarrollado, pero en el ámbito del deporte es todavía un escalón mayor.
esa distancia entre las personas que tienen que implementar en el día a día el buen trato, la protección a infancia y lo que de alguna manera marcan los protocolos, las convenciones internacionales, las legislaciones autonómicas estatales, es un escalón que sigue siendo muy, muy grande. Y desgraciadamente a eso se le suma pues, que todavía sigue habiendo algunos prejuicios entre el mundo del deporte, el mundo de la academia, el mundo de la academia, el mundo del deporte, el mundo de los derechos de infancia, el mundo del deporte, y creo que tenemos que tender muchísimo más puentes y hacer una traducción muchísimo más eficaz de lo que supone la protección de los derechos de infancia en el terreno, ¿no? Habiendo hecho esta introducción, voy a dedicar solamente un poquito a explicar lo que hacemos en el programa Aterpe del Athletic Club. El programa Aterpe del Athletic Club tiene que ver con, de alguna manera, generar una política de protección a la infancia dentro de nuestro club. El nombre de Aterpe y el logotipo que ven ustedes en la parte superior a la izquierda tiene que ver, de alguna manera, Aterpe en euskera, para los que no manejéis la lengua vasca, tiene una traducción algo así como refugio. Entendemos el deporte como un refugio. Además, aquí en Euskadi el Aterpe tiene una significación muy peculiar y muy interesante para nosotros, porque tiene que ver con los lugares donde los niños y las niñas se refugian cuando llueve. En las icastolas o en los coles hay un Aterpe donde se refugian de la lluvia. Y luego, para los montañeros y montañeras, que somos muchos por aquí, cuando hace muy mal tiempo en el monte y estamos a la intemperie, existe un Aterpe, que es un refugio, ¿no? Donde nos refugiamos de la lluvia. Por lo tanto, entendíamos que era una palabra que nos podía venir muy bien para lo que pretendíamos. Y luego está el arco de San Mamés, el antiguo estadio del Athletic Club. Tenía un arco que era representativo, que sujetaba una de las tribunas, la tribuna principal, y cuando se cambió de estadio, los socios y las socias decidieron mantenerlo en nuestras instalaciones deportivas, así que todos los niños y las niñas, cuando entrenan en Lezama, lo ven todos los días. Eso es Aterpe, el área de protección a la infancia del Athletic Club. El programa Aterpe tiene que ver con un objetivo interno fundamental y un objetivo externo. El interno es garantizar la protección y el buen trato a la infancia que practica deporte en nuestras categorías inferiores, y al mismo tiempo que todos los niños y las niñas que tienen alguna implicación en actividades del Athletic Club, sean del club o sean de la fundación, también garantizar pues, el buen trato y la protección, sea el campus, sea actividades de fútbol playa o cualquier otra. Tiene este objetivo interno tiene tres elementos: uno de prevención, uno de formación y otro de disposición de protocolos de actuación, que su único fin es el bienestar de los niños y las niñas de nuestra entidad, ¿no? Hicimos una infografía que también está en nuestra página web, que pues bueno, la hemos socializado internamente dentro de la entidad y también externamente, y resume de alguna manera lo que significa nuestra política, pues desde su esencia, sus objetivos, un poco las acciones y los protocolos internos y externos que podemos tener. La verdad que es muy gráfica y muy interesante. Entiendo que no se ve del todo bien en una presentación online, pero pueden acceder a ella a través de nuestra página web sin problemas. Bueno, yo soy el responsable de protección a infancia, y lo que supone, más allá de tener una figura dentro del club que de alguna manera conozca de la materia y lidere la generación de la política, lo que supone también es dos cosas, ¿no? Demostrar que efectivamente es un compromiso institucional, es decir, que la dirección general del club y la directiva que esté en cada momento apuesta realmente por trabajar en esta materia, que no es una cuestión de maquillaje, sino que es una cuestión real. Es una cuestión real y es una cuestión en la que evidentemente pues, cometeremos errores, pero parte de una concepción centrada en el bienestar de todos los niños y las niñas que están en Lezama, y nuestra responsabilidad va desde el momento que entran hasta el momento que salen de nuestras instalaciones deportivas, ¿no? Realizamos también una declaración, la llamamos Declaración de San Mamés, que de alguna manera sirvió para establecer nuestra base, nuestro statement, nuestra base ideológica desde la cual trabajamos, y en él están recogidos los puntos que consideramos de alguna manera claves para el trabajo en protección y buen trato a la infancia. También está en nuestra página web y es libremente acceso para todas las personas. Las hicimos en colaboración con todas estas entidades.
Y nuestra visión, ya la he comentado, es que todas las personas, niños y niñas que practican deporte en nuestra entidad dispongan de un espacio seguro, adultos sensibilizados, formados y sobre todo responsabilizados con el bienestar del deportista. Este es un compromiso institucional, es un compromiso que obliga, es un compromiso que debe de ser conocido y es un compromiso que debe de ser respetado. En este sentido, nos queda por avanzar. Llevamos 2 años de trabajo intensos y evidentemente nos queda por avanzar, pero también sinceramente creo todos los días que estamos avanzando paso a paso. Cada vez que un entrenador o entrenadora contacta conmigo para comentarme una problemática, cada vez que un entrenador o una entrenadora detecta o se da cuenta de una preocupación que puede tener un niño o una niña, cada vez que pues un niño o una niña se dirige a nuestro departamento, a nosotros, con un momento de conversación, es un paso adelante en esta materia. Tenemos un respeto interno y tenemos también un apoyo institucional relevante que lo que hace de alguna manera es que facilita el objetivo fundamental, que es pues, generar un espacio de confianza y un espacio que haga compatible lo que es el objetivo fundamental del club, que no es otro que el de la formación de jugadores de élite, es así de claro también, pero al mismo tiempo compatibilizarlo con el buen trato y compatibilizarlo con el bienestar. Los objetivos ya los he comentado. Creo que los principios son fundamentales. Partimos de los respetos de derechos de infancia, el interés superior del niño, apostamos por la prevención y la participación y realizamos formación continua a nuestros profesionales. Sí me quiero detener en este elemento de la formación porque desde el momento de la creación del programa TERPE hasta el día de hoy, el 100% de las personas que trabajan en Lezama, en nuestras categorías inferiores, ha recibido 2 tipos de formación. Una formación genérica sobre el concepto de derecho de infancia, sobre lo que es la protección y el buen trato, y ha recibido también una formación específica en función del rol que desarrolla dentro de nuestra entidad. Es decir, había una formación específica para entrenadores y entrenadoras, otra para cuerpo médico, otra para preparadores físicos, otra para las personas que llevan a los niños y a las niñas en el transporte, otras para los responsables de la residencia, otras para la parte psicológica, para la parte de comunicación, para los responsables de la fundación, para el departamento de comunicación, de marketing. Ha habido para todos, porque directa o indirectamente todos los trabajadores de nuestra entidad que tienen de alguna manera vinculación directa o indirecta con niños y con niñas y por lo tanto entendíamos que deben de pasar obligatoriamente este tipo de formaciones, ¿no? ¿Y para qué? Pues para cambiar, de alguna manera, o para generar una cultura de respeto. Yo creo que el objetivo fundamental de cualquier entidad deportiva, y me atrevo a decirlo y lo siento mucho, de cualquier entidad social que trabaje con niños y con niñas, tiene que ser construir una cultura de respeto. Es lo más complicado. La cultura de respeto lo abarca todo, pero la cultura de respeto se construye día a día. Por otro lado, lógicamente el Athletic Club es un club de élite, pero en otros clubes también sucede a otro nivel y es, de alguna manera, normalizar y generar ambientes de confianza y de comunicación adecuada con los niños y con las niñas para que se sientan seguros, para que se sientan seguras, para que se sientan confiadas y de alguna manera para eliminar cualquier tipo de preocupación que ellos o ellas pudieran tener y que comprendan que quienes les rodean, si comunican alguna preocupación interna o externa, van a ser atendidos y atendidas adecuadamente. Es decir, si un niño o una niña en nuestras categorías visibiliza una problemática y no encuentra a su alrededor unos agentes, unas personas que consideren eso como algo relevante y que además se le tenga que dar una respuesta adecuada, pues no vamos a construir ningún tipo de cultura de respeto. En este sentido, yo tengo mucho más conocimiento por la parte del fútbol femenino en este momento en Lezama, pero creo que lo estamos consiguiendo poco a poco. Desde hace 2 años, no tengo ningún problema en comentarlo, hemos tenido ya un número importante de chicas y de chicos que nos han comentado problemáticas que les afectan y que son problemáticas que, vinculándolo con su desarrollo deportivo, lógicamente los profesionales empiezan a entender que también tienen una afectación para su rendimiento deportivo. Este no es el acercamiento que yo quiero tener, lógicamente, porque el acercamiento tiene que ser un acercamiento integral,
pero en un momento inicial sí que es importante hacer comprender a los profesionales deportivos que si un niño o una niña no está bien emocionalmente, psicológicamente, por situaciones que le ocurren dentro del club o fuera del club, la mayor parte de las veces, eso va a tener una implicación en su rendimiento deportivo. Y como no lo atendamos, estamos perdiendo no al deportista, sino que estamos perdiendo al niño o a la niña. ¿De acuerdo? Entonces, para mí eso es muy relevante y es donde invierto probablemente el tiempo más largo de trabajo. Termino ya comentando que hemos desarrollado diferentes iniciativas, fundamentalmente las formaciones de entrenadores y monitores, colaboraciones con Save the Children para el trabajo con niños y niñas vulnerables. Hemos trabajado también la formación con niños y niñas dentro de nuestra entidad deportiva. En concreto, desde categoría cadete hacia abajo, el año pasado y esta temporada han recibido formaciones los niños y las niñas y espacios de debate sobre 3 temáticas: diversidad, redes sociales, manejo adecuado de redes sociales, manejo seguro de redes sociales y educación en valores. Las 3 temáticas han recibido todos los equipos de categoría cadete hacia abajo una formación en cada una de ellas, es decir, cada equipo ha recibido 3. Hemos apostado también por, de alguna manera, insistir en que todos los profesionales que se formen en el mundo del deporte tienen que tener una formación mínima. Seguimos insistiendo para que las federaciones, instituciones públicas que certifican la formación de monitores y monitoras deportivos incluyan como obligatoria esta materia de prevención y buen trato a la infancia, y en ese sentido nosotros, junto con la UPV y la Facultad de Educación de Bilbao, hemos generado y hemos creado un posgrado, que es el primer posgrado en esta materia que ha surgido a nivel estatal español, y que es un posgrado sobre convivencia, diversidad, protección y buen trato a la infancia en el mundo del deporte. Un posgrado que de alguna manera te dota de unas herramientas muy buenas y muy interesantes para en el futuro quien se forme, pues de alguna manera pueda desarrollar lo que es la generación de culturas de buen trato y protección dentro de entidades deportivas, y afortunadamente con la nueva ley eso va a hacer falta dentro de poco. También hay información sobre ese programa en nuestra página web. Y luego, la última parte es lo que estoy haciendo en este momento con todos ustedes, y es visibilizar y sensibilizar sobre esta temática. Estamos en ese momento. Tenemos que seguir picando piedra, incidiendo, como dirían los profesionales de la materia, incidiendo en la sociedad, incidiendo en las instituciones, incidiendo en las personas, sobre la importancia y relevancia de la protección y el buen trato a la infancia en el mundo del deporte. Tenemos que ser conscientes. No solamente tenemos que exigir a las instituciones y entidades públicas que gestionan lo deportivo, no solamente tenemos que exigir a los clubes, no solamente tenemos que exigir a las federaciones, tenemos que exigirnos a nosotros mismos como profesionales que trabajamos en el mundo del deporte, y además tenemos que formarnos, tenemos que disponer de herramientas, tenemos que cambiar de chip y tenemos que comprender que los niños y las niñas cuando van a practicar deporte son niños y niñas que tienen otras circunstancias en su vida que tienen que ser atendidas. Poco más. Estamos en un proyecto de la Unión Europea sobre la generación de guías para el trabajo en protección y deporte seguro, junto con entidades relevantes de Bélgica, de Holanda, de Finlandia y de Chipre, y que terminará pues, con esta guía internacional. Esperamos que el proyecto Aterpe sirva de estímulo o pueda servir de pequeño granito de arena en este mundo de la protección y el buen trato a la infancia en el mundo del deporte. Es un reto, estamos en un momento inicial, completamente inicial, estamos en un momento en el que tenemos que comprender que esta realidad existe, que sigue existiendo situaciones normalizadas de violencia en el ámbito deportivo. Como familias tenemos que comprender que cuando dejamos a nuestro hijo o nuestra hija en una entidad deportiva, no solamente debemos de preocuparnos porque se convierta en el futuro Leo Messi o en el futuro Iñaki Williams o en el futuro Rafa Nadal o en esa deportista de élite, cualquiera de ellas, Almudena, Iraya Iturregui. Tenemos que comprender que los chicos y las chicas cuando van a hacer deporte no se quieren sentir presionados ni por la institución deportiva ni por las familias, y quieren disfrutar, quieren vivir, quieren sentirse alegres, quieren desarrollarse, y en resumidas cuentas, como decíamos en el documental del otro día, lo único que quieren es ganar y disfrutar de su infancia.
Es que ricasco, Iñaki. Zuri. Tenemos una pregunta Sí, que nos hacen: ¿en qué ha consistido la colaboración con Save the Children? bueno, la colaboración con Save the Children en este caso eh, fue, fue muy puntual. La Fundación Athletic Club trabaja en infinidad de proyectos sociales con colectivos específicos, y uno de los colectivos con los que trabaja es con niños y niñas de alguna manera de colectivo socioeconómico desfavorecido, y ahí tienen varios programas, uno especialmente en Baracaldo, en el barrio de Cruces, en el que trabajan en ocio, tiempo libre y actividades deportivas. Entonces, hay una colaboración con monitores de la Fundación Atleti, con monitores de la Fundación Atleti para la utilización del deporte como herramienta. También es cierto, debo de decirlo, que el mundo del deporte, cuando yo trabajaba en el ámbito social, el mundo del deporte de niños y de niñas, en los últimos tiempos se ha mercantilizado bastante. Entonces, hay niños y niñas bueno, desgraciadamente familias no pueden afrontar una cuota determinada que se cobra en entidades deportivas, y por lo tanto no puede seguir practicando deporte a veces con un grupo de personas que van a su clase, o no pueden hacerlo de una manera institucionalizada o federada, ¿no? Porque no, tienen dificultades para acceder a ello. Entonces son niños y niñas que se van quedando descolgados de la práctica deportiva, no solamente como práctica de algo en lo que pueden destacar, sino como hábito de desarrollo. Por lo tanto, se van descolgando del mundo del deporte, y es una pieza de su desarrollo que van perdiendo, y los niños y las niñas de estos colectivos pues suelen perder muchas piezas de su desarrollo, desafortunadamente. Entonces, este es un programa que lo que hace es, de alguna manera, intentar dotar de permanencia en la práctica deportiva a este tipo de colectivo. Y luego, desde otro punto de vista, con Save the Children lo que estamos trabajando también es en la redacción y edición de un fascículo junto con otras entidades estatales sobre lo que supone los derechos de infancia en el mundo del deporte, y que saldrá en el futuro, pero bueno, estamos trabajando con ellos en esta materia. A mí me parece interesante que el club de referencia en Vizcaya esté en este camino, y si te preguntaría cómo poder Sí. hacer en otro tipo de clubs o de deporte escolar, cómo hacer llegar todo este proceso y procedimiento que tenéis en Aterpe a Ya. otros clubs. Pues nosotros tenemos, en este caso no lo he comentado en la presentación, pero bueno, lo contesto con tu pregunta, Ainhoa. Y es, en Vizcaya existen infinidad de equipos de fútbol, bien sea de escuelas, bien sea de clubes, bien sea de municipios, que prácticamente el 100% son clubes que tienen una relación con el Athletic Club, son clubes convenidos. Entonces, el Athletic Club lo que tiene es un convenio con cada una de estas entidades deportivas que abarca una parte que tiene que ver con el apoyo económico, otra que tiene que ver con el apoyo de material deportivo, otra pata que tiene que ver con el trasvase de formación metodológica para lo deportivo. Y lo que se ha hecho desde que tenemos el programa TERPE es que dentro de la parte metodológica se incluya un apartado para protección y buen trato a la infancia. Y en este momento estamos acompañando a cinco entidades deportivas de Vizcaya en la generación de su política de protección a infancia y de su política de buen trato y formación de alguna persona como encargado barra encargada de la parte de protección a la infancia dentro del club. Entonces, eso es por un lado. Y luego, por otro lado, yo hasta donde puedo leer y hasta donde sé que existe una incipiente y real y seria preocupación de la institución, por lo menos que rige en Vizcaya, el deporte escolar, que es la Diputación Foral de Vizcaya, y estoy convencido y sé que en el futuro este es un tema que no solamente se va a trabajar de una manera seria, sino que además se va a exigir para cualquier club, cualquier entidad y cualquier deporte en Vizcaya en el que participe un niño en edad escolar. Es que ricasco, Iñaki. Hay alguna otra Sí, pregunta, pero por falta de muy tiempo bien.
contestaremos igual por privado. Sí, ¿vale? muy bien. Fenomenal. Eskerrik asko, Iñaki, por acompañarnos y nada, seguimos adelante con el buen trato. Muy bien. A vosotras por el espacio y como siempre, pues seguimos en esta fase de visibilizar, empujar y para lo que queráis. Y muchas gracias a los asistentes y a las asistentes y que disfruten de estas jornadas maravillosas. Eskerrik asko. Agur, Uri, Iñaki. agur. Contamos ahora con Fundación Rana. Fundación Rana ve el abuso sexual infantil y adolescente como una realidad y considera que su prevención es la herramienta primordial para garantizar su protección y bienestar. El ocio y tiempo libre es un contexto idóneo para desarrollar programas preventivos desde el buen trato y el fomento de valores mediante actividades lúdicas y dinámicas. Nos presenta la Isla del Tesoro a Ina María Durán, pedagoga de Fundación Rana. Hola, buenos días, Ainhoa. Hola, ahora voy a Ina. poner... Ahora. Es que recasco. Estáis viendo ya la presentación, ¿verdad? Perfecto. No, todavía no, ¿eh? Espera, ¿No? no. O yo al menos no la veo, que puede ser que... Voy a intentarlo otra vez. Venga. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí lo vemos. Perfecto. Pues si quieres vamos empezando. Perfecto. Tal como decía Ainhoa, yo soy Ina María Durán, pedagoga de Fundación Rana. Y bueno, primero de todo, dar las gracias a PPK Family por este espacio de reflexión y de exposición que nos han brindado para hablar de nuestra experiencia sobre la prevención del abuso sexual infantil y adolescente en el ocio y el tiempo libre. Y bueno, primero de todo, para contextualizar un poquito el trabajo que nosotras desarrollamos, quería introduciros un poco la entidad de Fundación Rana. Nosotras somos una entidad que trabajamos para la prevención del abuso sexual infantil y adolescente en las Baleares y nuestra filosofía de trabajo empieza en que la sensibilización tiene que ser siempre el principio de cualquier acción. Pensamos esto porque la realidad del abuso sexual infantil y adolescente actualmente es una realidad que está muy estigmatizada, está llena de tabús, está llena de miedo, está llena de estigmas, de falsas creencias, porque queramos o no es un tema que en muchas ocasiones nos cuesta hablar, porque es un tema que está relacionado con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, y como que a veces esto todavía nos incomoda, el hecho de poder hablar de esto. Y claro, pensamos que el hecho de sensibilizar sobre la problemática a la sociedad para que se conozca cómo es en realidad, cómo se da, a quién puede afectar y de qué manera puede afectar a las víctimas, tiene que ser siempre el principio de cualquier acción. Y es por eso que desarrollamos programas de prevención directamente con niños, niñas, adolescentes, porque pensamos que cualquier persona tiene el derecho a recibir herramientas de protección y información sobre el abuso sexual infantil en cualquier momento evolutivo y en cualquier contexto donde esta persona se desarrolle y se relacione. Visto este programa de prevención, también pensamos que debemos formar a los profesionales que interfieren a estos espacios donde se desarrollan los niños y niñas. Por eso ofrecemos tanto formaciones a familias, formaciones dedicadas o focalizadas a personas que trabajan directamente con ellos, como pueden ser claustros de profesores, profesionales que trabajan con menores de edad que tienen algún tipo de discapacidad, monitores de ocio y tiempo libre, clubes deportivos. Intentamos dar cabida a todos estos profesionales que trabajan directamente con la infancia, porque pensamos que todos tenemos este deber de proteger y de favorecer esta protección a la infancia. Y también contamos actualmente con un programa de atención terapéutica a víctimas que ahora ya son adultas. Atención terapéutica a víctimas que son mayores de edad y que sufrieron abusos en su infancia o su adolescencia. Y bueno, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué es tan importante hacer prevención? ¿Por qué centramos tantos esfuerzos en hacer prevención desde nuestra entidad? Siempre decimos que las actividades de prevención no son actividades para detectar a quién le está pasando esta problemática, no son actividades para decir a esta persona y a esta persona le ha sucedido una situación abusiva, sino que
pensamos que debe ser un espacio para concienciar tanto a familias, a profesionales, a niños, a niñas, adolescentes, es decir, a cualquier persona, poderle explicar y demostrar cómo es esta realidad, para que cada uno adquiera estas herramientas para protegerse, para actuar o para ser uno mismo agente de prevención sobre esta problemática. También pensamos que en el momento que estamos dando estas herramientas de autoprotección, estamos influyendo directamente en todos estos aspectos que pensamos que se tienen que reforzar, estos valores, estos conceptos básicos que los niños deben recibir para poder protegerse de situaciones así. Y cuando expongo el tema de favorecer a la verbalización, tal y como sabréis, el tema del abuso sexual crea un gran silencio. En muchas ocasiones porque la persona víctima no entiende lo que le está sucediendo, no ha puesto nunca palabras a lo que le está sucediendo y sobre todo por estos sentimientos de culpabilidad, de vergüenza, de miedo que vienen arraigadas a esta situación. Y es por eso que pensamos que optando por un espacio de reflexión donde poner palabras a qué es un abuso, a qué son mis partes privadas, qué es la intimidad, ofreciendo este espacio, ya favorecemos que cada persona en un momento en que se encuentre en una situación que no le guste, que le resulte incómoda en relación a su cuerpo, pueda expresarlo, pueda decirlo. También tenemos claro que cada persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral en cualquier momento de su vida y pensamos que esta iniciativa puede contemplarse dentro de otros programas de educación sexual, así como iniciativas que partan, tal y como explicaré más adelante, de contextos específicos para poder dotar de estas herramientas a los niños y niñas. Y sobre todo también nos ofrece como un espacio para observar y para conocer el grupo con el que estamos trabajando, para observar de qué manera reaccionan, cuáles son sus preguntas, cuáles son sus inquietudes, para poder ser persona de referencia, contestar y sobre todo que ellos nos vean como un elemento de apoyo para que ellos se puedan apoyar en nosotros cuando tengan dudas, inquietudes o necesiten hablar de cualquier aspecto relacionado en este tema. Nosotras teníamos como mucha experiencia, sobre todo en el ámbito escolar, con programas de prevención y siempre pensamos que toda actividad y todo proyecto de prevención tiene que tener una continuidad en el tiempo. Los niños y niñas deben poder disfrutar de otras iniciativas que entre todas se complementan entre sí, pero que den continuidad a todo lo que se trabaja, para que puedan afianzar realmente toda esta información, herramientas, habilidades que queremos transmitirles. Y pensamos que la educación no formal, es decir, en este caso, por ejemplo, el ocio y tiempo libre, nos facilita este espacio de reflexión, sobre todo porque, tal y como os decía, teníamos como mucha experiencia en el tema educativo, en el ámbito educativo, y muchas veces centrado o hablando directamente del maltrato. Y pensamos que en el ocio y tiempo libre, el participante, cuando va a este contexto, va como en otra actitud, es decir, una actitud más relajada, porque el participante elige estar en iniciativas como esta y como que nos surgió la idea, como quisimos darle la vuelta y enfocarlo siempre desde el buen trato, desde la educación en valores, desde un espacio de reflexión, de no hablar directamente de abuso sexual, de qué es un abuso sexual. Sobre todo por eso, por ir complementándonos en todos los programas que ofrecemos y dar continuidad a todas estas iniciativas con las que trabajamos. Tal y como veréis en pantalla, nosotras a la hora de plantearnos este programa de prevención en ocio y tiempo libre, nos planteamos qué queríamos trabajar con los niños y niñas, qué aspectos pensamos que son prioritarios para abordar con ellos y para que ellos puedan enriquecerse de nuestros aprendizajes. Y tal como veréis, aquí hay unos cuantos ejemplos, pero como hay estos, hay millones más de aspectos en los que deberíamos incidir.
Podemos ver, por ejemplo, el tema de la privacidad, la intimidad. Pensamos que son aspectos básicos a trabajar con ellos para adquirir esta cultura de respeto al cuerpo, de respeto al cuerpo de los demás. El tema de tener un buen autoconcepto, de tener una buena autoestima, de saber decir no, de poner límites cuando hay algo que no nos gusta también. Es decir, veréis a medida que voy explicando este programa, todos estos aspectos de qué manera se ven reflejados. Nosotras le dimos el nombre de Aventuras de Protección a todas las iniciativas que desarrollamos en Ocio y Tiempo Libre, y tal y como veréis en pantalla, tenemos 3 programas en este contexto. El primero, Explorando en la Jungla, centrado en los más chiquitines. Después tenemos La Isla del Tesoro, que es el que os voy a exponer a continuación. Y después tenemos Investigando el caso Rana, que ya es centrado para más adolescentes. La Isla del Tesoro, tal y como os decía, partió de esta iniciativa de plantearnos el tema de la prevención desde un punto de vista totalmente lúdico, enfocado desde el buen trato y alejándonos de hablar de qué es directamente un abuso sexual, de qué es realmente ponerle palabras. Pensamos que reforzando educación en valores, este buen trato, podemos seguir trabajando continuamente encima de estos aspectos, pero desde otro punto de vista, ¿vale? Y claro, pensamos que sobre todo trabajando valores como es la confianza, una buena comunicación, las relaciones sanas, la empatía, la amistad, la cooperación, ya estamos reforzando muchos de los aspectos que hemos planteado en la diapositiva anterior. Este programa, tal y como os decía, está centrado a niños y niñas de 9 a 11 años y se desarrolla mediante 3 dinámicas. Nosotras vamos al centro de ocio y tiempo libre y simplemente nos presentamos como otras monitoras que venimos a pasárnoslo bien, a realizar una gran aventura con ellos y que seguro que de esta aventura podremos extraer un montón de aprendizajes y un montón de habilidades que vamos usando en nuestro día a día. La primera dinámica, nosotras la nombramos el naufragio, y empezamos como haciendo una visualización. Nos sentamos todos en grupo, nos sentamos en un círculo, cerramos los ojos y nosotras vamos guiando esta visualización donde explicamos que todos juntos estamos emprendiendo un gran viaje en un barco muy grande, que hace un día maravilloso, que hace mucho sol, que estamos muy contentos de esta aventura que estamos empezando a vivir. Pero hay un momento en que todo se empieza a nublar un montón, empieza a llover mucho y el barco en el que nosotros viajamos naufraga, hay un naufragio. Y claro, con este ánimo de querer sobrevivir, de querer salir de esta situación, vemos una isla muy lejos y a la que decidimos ir nadando todos juntos y llegar ahí para sobrevivir y salvarnos. Les explicamos mediante esta visualización, tal y como os contaba, que mediante este viaje, mediante este tiempo que vamos nadando a la isla, vamos perdiendo todo lo que llevamos con nosotros, nuestras mochilas e incluso nuestra ropa. Tal y como veréis en pantalla, esta imagen está escrito en catalán, yo ahora os lo voy a traducir. Antes de naufragar llevábamos puesto de ropa. Camiseta, chaqueta, pantalones, ropa interior y zapatillas. Y claro, nosotras en el momento que tienen los ojos cerrados, les repartimos unas tarjetas donde se reflejan las prendas de ropa que ellos habrán perdido en el tiempo de viaje, en el tiempo que vamos nadando. Y cuando nos despertamos de esta visualización, nos encontramos que cada uno ha llegado a la isla desierta totalmente diferente. Una persona habrá perdido la camiseta, la otra los pantalones, una la ropa interior. Y claro, ya el hecho de plantear, ¿vosotros qué ropa habéis perdido? ¿Cómo os sentís? ¿Cómo habéis llegado? Ya empiezas a ver las caras de sorpresa y de vergüenza pero es que yo he perdido la ropa interior, pero ¿y por qué hay esta vergüenza de perder la ropa interior? Así ya estamos abriendo el tema de nombrar sobre todo a las partes privadas, de poder ponerle nombre a las partes privadas y verlo como una cosa natural de nuestro cuerpo.
Porque así como yo digo nariz o mano y no nos sonrojamos ni nos ponemos nerviosos, porque cuando decimos vulva o pene sí, es una parte del cuerpo como cualquier otra, es decir, naturalizar el hecho de hablar de nuestras partes privadas y sobre todo reforzar el sentimiento de respeto, porque claro, una persona que habrá perdido los pantalones a lo mejor se sentirá muy mal, pero lleva ropa interior. O una persona no tendrá ropa interior y solo el hecho de tener una camiseta para taparse y ya le hará sentir de otra manera. Sobre todo fomentar este respeto de que cada uno tiene sus decisiones, cada uno tiene un sentido de respeto y de intimidad diferente y que todo es válido, que cada uno tiene el suyo y que debemos respetar cómo se sienten las otras personas. Y después cuando introducimos todo este tema, favorecemos un espacio donde ellos tienen que sentirse cómodos con la ropa que llevan y entre ellos tienen que ir intercambiando las tarjetas para que todo el mundo se sienta bien. Claro, es un espacio libre, totalmente libre. Y sobre todo a nosotras nos da pie a observar de qué manera se da esta relación de te doy una tarjeta, me das la tarjeta, porque claro, a lo mejor una persona se siente bien con lo que él lleva y dice, mira, a mí me sabe mal, pero yo no te voy a dar ninguna tarjeta. Y a lo mejor ya entran en juego a veces estos chantajes y estas manipulaciones de, pero es que yo soy tu mejor amigo o yo soy tu mejor amiga y yo me estoy sintiendo mal, dame por favor la chaqueta. Y el tema de gestionar todas estas contestaciones que van saliendo ya nos está dando pie a hablar sobre todo de esto, del chantaje, del decir no y poner límites, de la vergüenza a veces, porque a veces dices, sí, venga, te doy la tarjeta para no enfrentarte a la otra persona o por pensar, es que si yo le digo que no, va a dejar de ser mi amigo, va a dejar de ser mi mejor amiga y para poder tratar todos estos temas trabajando también la empatía de cómo se debe sentir la otra persona cuando me pide la pieza de ropa y sobre todo también haciendo incidencia en las personas de confianza, porque en muchas ocasiones cuando tenemos que pedir ayuda vamos directamente a estas personas en el grupo con quien más tenemos relación, con quien pasamos más tiempo juntos. Y claro, este espacio fomenta que tú tengas que relacionarte con cualquier persona, pedir ayuda a cualquier persona del grupo. Cuando conseguimos que este clima de que todo el mundo se sienta bien esté dentro del grupo, pasamos a la segunda dinámica, que la nombramos montando el campamento. Cuando ya estamos todos cómodos, hacemos 3 equipos y cada equipo tiene sus tareas dentro de la isla. Uno es el equipo agua, que se encarga de pescar, de buscar agua para beber, de buscar si hay indicios de vida también en la isla. También tenemos el equipo fuego que se encarga de la comida, de cocinar, y el equipo tierra que es el encargado de montar el campamento, de buscar madera para hacer fuego. Es decir, les otorgamos a cada grupo un rol para que ellos se sientan integrados y participantes dentro de la dinámica y les exponemos que, claro, aquí ya empiezan como a veces los inconvenientes de, bueno, pues que yo no quiero ser del equipo agua porque a mí no me gusta pescar, o es que a mí yo no quiero hacer fuego porque me da miedo. Ya empiezan a salir todos estos sentimientos y emociones. Claro, nosotras les hacemos la pregunta, ¿qué tiene de positivo estar en una isla desierta y qué tiene de negativo? ¿O qué es lo que vosotros consideráis aspectos positivos y aspectos negativos? Ellos lo apuntan en un papel, después lo juntamos todo y cada uno va sacando un papelito y va escenificando lo que ha dicho uno de sus compañeros, poniéndonos en el papel de otra persona, trabajando la empatía. Y, y mediante como esta escenificación, este teatro, van saliendo todos estos sentimientos y emociones, porque claro, para una persona estar en una isla desierta le encanta porque está todo el día en la playa, seguramente muchos días hará sol, no tengo a mis padres que me digan nada, me puedo ir a dormir a la hora que quiera, pero al mismo tiempo también nos planteamos la parte de, pero a lo mejor voy a estar mucho tiempo sin ver a mi familia, o voy a estar mucho tiempo sin ver a mi mascota, o es que a mí me da miedo por la noche si puede haber animales o me da miedo la oscuridad. Es decir, van saliendo
todos estos sentimientos y emociones, tanto los que consideramos positivos o negativos, y se van como destapando situaciones tanto agradables como desagradables, que nos gustan y que nos hacen sentir incómodos. Y a medida que lo vamos sacando en relación a la isla, intentamos equipararlo también en la parte de en nuestro día a día, cuándo es que sentimos miedo, cuándo nos sentimos contentos, qué es lo que nos hace sentir así. Sobre todo para validar todo el tema de sentimientos y emociones y también reflejarlo en nuestro cuerpo. Porque en muchas ocasiones yo no sabré decir a lo mejor que tengo miedo o que esto que me pasa me incomoda, pero sí notaré que a lo mejor me duele la barriga o que por las noches me cuesta dormirme o que tengo muchas pesadillas o que si estoy nervioso me sudan las manos. Para que ellos también empiecen a entender que los sentimientos y emociones se expresan de muchas maneras y que nuestro cuerpo también nos avisa de cuando hay algo que no nos gusta o que nos hace sentir mal. Y trabajando esto en grupo, exponemos también que hablar de sentimientos y emociones es algo positivo, que nos hace fuertes, no nos hace débiles, que se puede hablar de todo y sobre todo reforzando este grupo, este sentimiento de vínculo y este sentimiento de confianza. Y claro, aquí ya destapando todas estas situaciones, tanto en positivo como en negativo, vamos siguiendo la historia en que ya nos está costando mucho encontrar comida, que ya estamos cansados de estar en la isla, ya han pasado muchos días, empezamos a estar cansados y necesitamos salir de esta situación, necesitamos pedir ayuda. Por eso nombramos a la tercera iniciativa como SOS. Y claro, en cada grupo, nosotras lo que hacemos es que les explicamos que del naufragio hemos podido rescatar diversos elementos y a cada grupo les damos 3 elementos. Pueden ser, por ejemplo, un boli, un trozo de la vela, un trozo de madera, y vamos repartiendo en grupo, en equipos, estos 3 elementos y ellos en grupo, como en este sentido como secreto, trabajar cómo salir de la isla, buscar una iniciativa para irse ellos de la isla. En el momento que les dejamos estos minutitos, porque queremos romper con el tema del secreto, porque claro, el secreto, cuando una cosa nos hace sentir mal o vemos que nosotros solos no podemos conseguir salir de esta situación, es porque no es un secreto, es porque es algo que debemos pedir ayuda. Sobre todo cuando es algo que nos hace sentir mal, que nos hace tener ganas de llorar, que nos duele la barriga, que nos hace estar nerviosos. Y claro, les contamos que ahora mismo está pasando un avión, tenemos que actuar rápido, todos en conjuntos para buscar una salida y para poder irnos de la isla. Y en ese mismo momento se crea como este equipo, este vínculo entre todos, donde buscar una salida. Pues mira, nuestro equipo tenía un trozo de vela, pues nosotros tenemos un body, vamos a apuntar ayuda en grande a ver si el avión no nos ve. Es decir, buscar todas estas situaciones de pedir ayuda y sobre todo el hecho de pedirla, porque claro, si nosotros estamos mal y en muchas ocasiones la gente de nuestro entorno no se da cuenta que estamos mal o no tenemos esta capacidad de pedir ayuda, es como si no la estuviésemos pidiendo. Que el hecho de pedir ayuda tiene que ser un hecho totalmente normalizado, algo dentro de nuestro día a día. Y sobre todo para romper también esta culpabilidad de es que yo no puedo solo, es que a mí me ha pasado esto y a lo mejor es culpa mía, es que yo, todo centrado en el yo y en esta culpabilidad para romperla. Y claro, con esta dinámica intentamos romper toda esta creencia de la culpabilidad y de pedir ayuda y de la importancia de pedir ayuda y de hablar cuando las cosas nos incomodan o no nos hacen sentir bien y sobre todo reforzando estas personas de confianza, el vínculo. Está claro que cada uno tiene unas personas de confianza y unos referentes en concreto y que cuando nos encontramos en una situación complicada vamos a ciertas personas y hablamos de esto. Vosotros cuando os sentís mal o hay algo que no funciona, ¿con quién lo habláis? ¿A quién pedimos ayuda? Y aquí siempre salen diferentes elementos y diferentes agentes dentro de todos los contextos. Pues yo si me pasa algo en el patio le pido ayuda a mi profesor. A mí si me piden ayuda en este sentido, voy en el monitor de ocio. Es decir, intentamos reforzar todo este sentimiento de ayuda y de... Sí, Aina, me sabe mal, pero andamos un poco sí, apretaditas de ya tiempo. termino, ya Y sé que termino. te queda alguna filmina. Sí, me queda poquito. Gracias. Y claro, intentamos reforzar todo este sentimiento de pedir ayuda.
para cerrar como esta iniciativa, como que recogemos un poco todas las vivencias que hemos experimentado, que en muchas ocasiones pasamos por experiencias nuevas, que al principio nos pueden encantar, nos pueden hacer sentir diferentes, pero que a la vez se pueden convertir en experiencias raras o que a veces no entendemos, que nos incomodan y que por eso es importante pedir ayuda, es importante reforzarnos en otras personas y poder desarrollar esta confianza con otras personas para poder pedir ayuda. Como habéis visto, esto es solo un ejemplo de una manera que se puede hacer prevención con niños de una manera totalmente alejada, hablar directamente de abuso sexual, pero reforzando todos estos elementos primordiales y prioritarios en la prevención. Por eso, yo os animo en cualquier club, tanto sea de deporte, de ocio, en un centro escolar, en un splay, en un centro de scouts, que mediante la organización y la planificación de iniciativas se puede hacer prevención tanto de manera directa como de manera transversal. Solo tenemos que adecuarnos en el contexto en el que estamos trabajando, tener claro qué queremos hacer, acordar entre los monitores, entre el equipo, todo lo que queremos abordar y sobre todo también respetar la etapa evolutiva de los participantes, entender cuáles son sus necesidades y qué debemos tratar con ellos, para que ellos puedan enriquecerse al máximo de todo lo que nosotros trabajemos con ellos. Y sobre todo, ya que es el puntazo, es involucrar a estas familias y profesionales que están cerca de estos niños. Y nada, esto ha sido un poco mi intervención. Si necesitáis más información sobre nuestros programas de prevención, nos podéis escribir a info@fundacionrana.org, que nosotras siempre estamos encantadas en cualquier iniciativa de prevención a ayudar a cualquiera. Y nada, muchas gracias. Hay dos preguntas Sí, en el dime. chat. Una tiene que ver con si el material tenéis adaptada o la actividad a menores con discapacidad intelectual. Y otra, hay alguna en el chat que me llega de que les gustaría ver los materiales o conoceros un poquito más. Entonces, Sí, bueno, ya os da la referencia de la web. sí. Si nos aclaras un poco lo de la discapacidad, Sí, te agradecemos. nosotros es verdad que sí que hemos trabajado con el colectivo que tiene alguna discapacidad, con niños y niñas. Lo hemos trabajado con otro programa mediante otras estrategias, otra manera de transmitir la información que pensamos que a lo mejor es más facilitadora para explicar el tema del abuso sexual, pero todos son iniciativas que si a alguien le interesaría también es el momento de probar, de ver de qué manera nosotros podemos ayudar en este proyecto, en esta colaboración y ver qué podemos sacar de ahí, que nosotras, ya siempre lo decimos, estamos dispuestas a todo en el tema de prevención, sobre todo de adaptar todo lo que nosotras tenemos a cualquier situación, ¿vale? Que si alguien tiene interés, algún club en los materiales, en la dinámica, nos puede escribir a info@fundacionrana.org o mediante algún formulario en nuestra página web, que nosotras siempre les ayudaremos e intentaremos buscar una solución para que todo el mundo se pueda beneficiar de la prevención del abuso sexual. Eskerrik asko, Aina, por estar con nosotras y por la facilidad y la confianza de dar toda la información.